estamos de eso acá en estamos conversando acerca del tema de desarrollo rural integral, de la propuesta de ley. Estábamos hablando principalmente en este último segmento acerca de la soberanía alimentaria, ya pusieron cada uno su posición con respecto al tema, pero Daniel, te hacía ese comentario antes de ir al corte, donde empieza a confrontarse un poco esa dinámica donde la población en una buena parte está empezando a volverse población urbana. Cuando se hicieron estas cifras originalmente, en un 56-57% de la población era todavía rural. Hoy es casi la inversa, el 57-58% de la población es ya urbana, y la tendencia es a que cada vez va a ser población más urbana. Urbana no quiere decir Ciudad de Guatemala, quiere decir áreas urbanas en el resto del país que se están transformando por sí solas. ¿Cómo atendemos esos dos conceptos? Poder atender a esta población campesina, indígena, que aún está en esos territorios, sin descuidar esa transición que se está dando ya hacia esa urbanización. Bueno, yo creo que el punto, y haciendo referencia con la propuesta ahora iniciativa de ley de desarrollo rural, es cuando hablamos del sujeto que prioriza la ley. El sujeto que prioriza la ley, estamos hablando de la gente pobre, sin empleo, digamos, con tierra o sin tierra, y bueno, estamos hablando de casi el 50%, digo casi, ¿verdad? Y eso en nuestra realidad sería 7,5 millones o 7 millones de personas. Pero actualmente personas que dependen de la agricultura o son 2 millones de personas. Sí, pero si vas al campo, vas a encontrar gente que vive en los departamentos o en los municipios, que todavía tiene su parcelita y va y ya no es urbano porque no vive ahí, pero tiene su conexión. Pero independientemente de eso, digamos, cuando hablamos de desarrollo rural, también hay que decir que no estamos hablando única y exclusivamente de la población que se dedica a la agricultura. Por eso ahí los números no hay que agarrarlos en la totalidad, sino que hay que decir, bueno, ¿cuántos se dedican a la agricultura? 2 millones. Pero cuando hablamos de desarrollo rural no estamos hablando de esos 2 millones, estamos hablando del tema de los 2 millones más la otra población que de repente es artesano, que de repente también está involucrado ya sin apoyo del Estado que no necesita necesariamente tierra. No necesariamente tierra, por eso decíamos que está la otra parte, que es la educación, la salud, la vivienda, la infraestructura, porque entonces sí, allí hay que dejarlo claro. No estamos, porque si, como decíamos hace un rato, ¿no? Si nos ponemos en un punto totalitarista de decir, bueno, es que aquí hay que repartir la tierra en igual, por supuesto que no va a alcanzar, somos más de 15 millones, pero si se le distribuye o se le adjudica tierras a la población que no solo tiene vocación, sino que se dedica a la agricultura, entonces el número es mucho menos, y la tierra todavía puede sufrir esa transformación. Estamos hablando ahí, y es el temor que está en el artículo 10. Sí, aunque reitero, ese sería lo ideal. Ahora, el artículo 10 no dice eso. No dice eso, porque ni dice, digamos, que se va a expropiar, se va a confiscar, etcétera. Yo solo le agregaría un elemento más. Muchas veces creemos que se están trayendo recetas fuera del país, cuando realmente el planteamiento, dije, el concepto se adquirió, se adoptó, pero la realidad del país es la que está enfocada en la iniciativa 4084, y las soluciones que se plantean es a la realidad nuestra, no es a la realidad mexicana ni de otros países. Pero por eso no puede ser comparativo, e incluso el tema de esos dos modelos efectivamente se están confrontando, porque uno piensa en el mercado y la ganancia y el otro piensa en el bienestar de la población. No únicamente. Pero actualmente básicamente es en la sobrevivencia en la que está enfocado. Roberto, la preocupación del sector empresarial, agrícola principalmente, pero en general, ha sido ese artículo 10, que se pudiera interpretar en que sí pudiera haber algún tipo de expropiaciones, a pesar de que la Constitución no lo permite, o confiscaciones o mecanismos de este tipo. Bueno, la verdad es que el artículo 10 lo que habla es de democratización y de que se modificará el modelo de la tenencia de la tierra, ¿no? Entonces, en un programa anterior hablábamos con Daniel que ya la enmienda no tiene la palabra democratización. ¿Qué seguridad nos da Daniel de que el Congreso va a aceptar las enmiendas? Eso definitivamente es algo que está en el aire.
el asunto Ahora, es que... ¿qué dilema hay con que dijera la democratización de la tierra? ¿Qué quiere decir eso? Pero es que ¿Qué acción implicaría eso, señor la Ley? democratización, como que todo el mundo tiene derecho a decidir sobre la propiedad de otro, ¿no? Sencillamente. Y en la práctica, Humberto, si vamos al tema de los planes de ordenamiento territorial, por ejemplo, que es una potestad asignada a las municipalidades en este momento, técnicamente un consejo municipal que apruebe un plan de uso de suelo de su municipio está disponiendo sobre la propiedad de los terratenientes de ese municipio en función del uso del suelo que es el ideal. La Municipalidad de Guatemala tiene un plan de ordenamiento territorial que permite uso de suelo, intensidad, qué se puede construir, cómo se puede parcelar. Pero no están modificando la propiedad, el modelo de tenencia de la tierra. Pero sí están diciéndote cómo se puede usar y cómo no. Entonces, definitivamente, el artículo 10 ahí está claro, ¿verdad? Y dice, y eso lo voy a leer en lo que está ya enmendado. Dice: los elementos y principios rectores e integrales de las políticas del Sistema Nacional de Desarrollo Rural integrados contenidos en la este es el 9. El 9, es el 9. El 9, ese está aquí. Política agraria. La política agraria, mediante programas espaciales y legislación adecuada, promoverá la transformación de la estructura de la tenencia y el uso de la tierra. Bueno, tenencia. Entonces, bueno, pero primero, legislación adecuada. ¿Qué va a ser esa legislación adecuada? Todavía no existe. Es un intangible de una vez, ¿verdad? Entonces nos deja esto abierto. Definitivamente los modelos, como dice Daniel, puede ser que no sean importados. Claro que él mismo está diciendo que la FAO es la promotora prácticamente y el Banco Mundial, ¿verdad? Que ya sabemos del modelo. Ya sabemos en el sistema de Naciones Unidas pues está lleno de gente con una carga ideológica que definitivamente es diferente a la carga, a la ideología de los empresarios. Por ejemplo, miremos el 1.700.000 hectáreas repartidas del Fondo de Tierras, que es un modelo que no está de acuerdo algunas organizaciones campesinas e indígenas. Y miremos el modelito de Almolonga. El modelito de Almolonga, un modelito de empresarios de verduras exitosos, exportadores, ¿verdad? Ese modelo resulta que en uno de los blogs de uno de mis artículos como yo lo mencioné como un modelo exitoso, la gente dijo que eso no era exitoso, eso es un modelo capitalista que no es exitoso. Entonces, si Almolonga no es exitoso, la gente de Almolonga que ha hecho plata exportando verdura, produciendo verdura, entonces ¿cuál va a ser el modelo exitoso? Pero hablábamos con Daniel el otro día sobre este tema. El modelo de Almolonga es un modelo exitoso, es algo que podría replicarse y con lo cual se sentirían cómodos, digamos, como Cook. Mira, sí, es exitoso en esa visión de mercado y exporta incluso. Y es un municipio que tiene mucho menos pobreza que los municipios vecinos, sí, que tiene menos desnutrición que los municipios vecinos. Digamos, podría replicarse, pero hay que diversificar la producción. Por eso yo hablaba de también un concepto de manejo de ciclos productivos, porque igual cuando uno es agricultor sabe que cuando hay precio del tomate y todos siembran tomate, al final terminamos cayendo el precio. O lo mismo sucedió con el café. Entonces, lo que han hecho otros países, que es el ejemplo que ponía Humberto, es que les aseguran un precio al productor. En Estados Unidos lo hacen con el azúcar, lo hacen con la soya, lo hacen con la remolacha, con el trigo, incluso con el maíz. Les aseguran un precio mínimo al productor para que tenga certeza que lo que vaya a producir va a tener un precio mínimo. Si el mercado le puede dar más, enhorabuena, pero le aseguran un precio. Sí, efectivamente, y son países capitalistas, pero según oigo yo a Humberto decir que esos países parecieran con tendencias ahora socialistas o no sé qué, porque no solo garantizan, no solo el tema de precios de productos, garantizan caída del precio, garantizan inocuidad, garantizan que no hayan barreras fitosanitarias, arancelarias en otros mercados y tienen protegida su producción agrícola. Ahora, cuando nosotros pedimos eso aquí,
comienzan a decir es que esto quieren todo regalado y esto y lo otro. Y efectivamente sucedió con el Tratado de Libre Comercio, que sí hubieron sectores que quedaron intocables, protegidos totalmente, mientras la pequeña agricultura no fue así. Ahora, yo quería abordar y volver al artículo 10. Aquí no me dejaban mentir los abogados, abogadas que hayan. El planteamiento que tiene el artículo 10, en donde se refiere que el Estado, mientras mediante políticas va a transformar el uso, tenencia y propiedad de la tierra, lo dice el artículo 119, inciso H de la Constitución Política de la República. Por eso nosotros argumentamos que la Ley de Desarrollo Rural no plantea expropiación ni confiscación, y lo que sí plantea es algo ya existente en la Constitución, porque tuvimos el cuidado y la necesidad de que si va a tener inconstitucionalidades es porque no tuvimos la capacidad de analizarlo bien, pero no es una intencionalidad en esta ley de romper la Constitución con lo que dice y de repente salir. Yo creo que sí es importante dejarlo claro esa situación. Luego, algo muy importante, reitero, los planteamientos elaborados están hechos ante la realidad del país y las circunstancias y las necesidades. Tengo que ir al corte, al volver le doy la palabra a Humberto para que cerremos un poco con ese tema y planteemos qué va a pasar, qué es lo que sucede de aquí en adelante y cómo se va a trabajar el tema. Estamos acá en Este Oeste, volvemos a un minuto.